yo os voy a hablar de la inserción ecoguiada de un catéter venoso central de inserción periférica o PIC por parte del personal de enfermería. Tenemos diferentes tipos de vías centrales, las de corta duración, que pueden ser de acceso subclavio, yugular o femoral, y las de larga duración, que pueden ser reservorios subcutáneos, Hickman o el PIC. Un recuerdo anatómico de las venas del brazo para decir que el PIC se inserta a través de la vena braquial, basílica o cefálica. El PIC es un catéter que se inserta en vena cava superior a través de la punción de una de estas tres venas. Es un catéter de pequeño calibre con una longitud de entre 40 y 60 centímetros fabricado de poliuretano o silicona. Estos materiales le confieren una serie de características como que sea blando dentro del cuerpo, que tenga buena fuerza de tensión, efecto bacteriostático, que presente resistencia a agentes químicos, adherencia mecánica, sea tromboresistente y disminuya la adherencia de las plaquetas. El PIC está fundamentalmente indicado para pacientes crónicos con un tratamiento intravenoso prolongado. El ejemplo más claro son los pacientes oncológicos que precisan de la infusión de quimioterapia. Permite la administración segura de cualquier tipo de soluciones intravenosas, como por ejemplo son soluciones con un pH o muy ácido o muy básico, soluciones con una alta osmolaridad, fármacos vesicantes citostáticos, nutrición parenteral, hemoderivados o también medios de contraste. El PIC también nos permite la medición hemodinámica y nos permite, entre otros, medir la presión venosa central. Entre las ventajas para el profesional tenemos que está diseñado de una manera que nos permita facilitar la localización adecuada de la punta del catéter. Es un dispositivo que da seguridad en la implantación y elimina el riesgo de inoculaciones accidentales. Ofrece también seguridad al personal de enfermería al disminuir las punciones reiteradas. Da seguridad en el acceso venoso para la correcta administración de todo ese tipo de sustancias de las que hemos hablado y preserva la vasculatura periférica de las extremidades superiores para futuros tratamientos que puedan ser necesarios. Si el catéter tiene dos luces, nos permite la infusión simultánea de fármacos que sean incompatibles, como por ejemplo un hemodiderivado y una nutrición parenteral. Y por último, reduce las cargas de trabajo en los cuidados del catéter. Una vez que se ha hecho la cura de una manera estéril y con un apósito transparente, si no se mancha o se ensucia o se despega, nos aguanta el apósito hasta una semana. Entre los beneficios para el paciente, pues se considera técnica de primera elección para preservar todo ese sistema vascular periférico de las extremidades superiores. Elimina el riesgo a la punción de la yugular subclavia, como puede ser el ocasionar un neumotórax. Al ser un catéter de pequeño calibre, hace que haya menos riesgo de embolismo aéreo o de reflujo de sangre y también elimina las punciones para extracciones sanguíneas. Podemos sacar sangre a través de nuestro PIC. De la misma manera, disminuye el dolor y disconfort del paciente porque le vamos a pinchar menos veces. Evita el ingreso del paciente, puesto que el paciente se puede marchar a su domicilio perfectamente con el catéter salinizado y heparinizado y cuando tenga que continuar con el tratamiento se acercará al hospital o ambulatorio para continuar con el mismo. El riesgo de infección relacionada con el catéter es inferior comparado con los catéter venoso central de corta duración. Los objetivos principales es conocer los fundamentos de la imagen ecográfica en la inserción ecoguiada del PIC, explicar paso a paso la canalización ecoguiada del PIC por parte del personal de enfermería, citar los materiales necesarios para la realización de la técnica y, por último, describir las complicaciones tanto previas, inmediatas como tardías de la inserción del PIC en el paciente. Hemos realizado una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos de enfermería y de ciencias de la salud, utilizando como descriptores las palabras clave: catéter, PIC, ecografía y enfermería. Hemos seleccionado 10 artículos, teniendo en cuenta que fueran publicados en los últimos 6 años y también valorando la calidad y relevancia de los mismos. Dentro de los materiales necesarios para la realización de la técnica, tenemos que tener en cuenta que actualmente los kits van muy depurados y en ellos podemos encontrar gran parte del material necesario para la inserción del PIC. Lo más importante, como bien sabemos, será el catéter con el fiador. Y dentro de este kit, vamos a encontrar también gasas estériles, jeringas, agujas, anestésico local, un apósito transparente
Y luego el resto del material va a hacer referencia sobre todo al equipo de protección individual: gorro, mascarilla, bata, guantes estériles, paños estériles y, por supuesto, si nos ayudamos de una mesa auxiliar, pues lo vamos a tener también más fácil a la hora de realizar la técnica. El PICC se inserta en el organismo a través de la técnica Seldinger. Esta técnica es la misma que a la hora de insertar un catéter venoso central de corta duración. A continuación la vamos a explicar más detalladamente. Estas serían las imágenes ecográficas a la hora de realizar la inserción ecoguiada. En la imagen de la izquierda podemos ver el vaso todavía sin puncionar, un vaso de grueso calibre, como hemos visto, de la vena basílica, braquial o cefálica del paciente. En las siguientes imágenes podemos ver cómo la aguja se acerca al vaso e incluso le presiona antes de puncionarlo. Y en la imagen de la derecha ya podemos ver cómo la aguja está dentro del vaso. En ese momento nos va a hacer un pequeño reflujo de sangre y a través de ahí va a ser donde vamos a introducir nuestra guía. Como decimos e insistimos, es muy importante que el personal de enfermería maneje las imágenes ecográficas y realice la canalización del PICC con un ecógrafo. Una vez que se ha hecho la asepsia de la zona y puesto los paños estériles, el personal de enfermería, el enfermero o la enfermera que vaya a realizar la punción, va a coger con la mano no dominante el ecógrafo. A este ecógrafo es importante ponerle una funda no estéril. Con la mano dominante, en este caso la mano derecha, va a coger la aguja. Una vez que tenga localizado el vaso, va a introducir la aguja hasta que llegue a este vaso y por ahí es por donde va a meter ese fiador. Una vez que tenga metido el fiador y retirada la aguja, con un bisturí y tras haber puesto un poquito de anestesia local, va a hacer un pequeño corte. Por ese corte lo que va a hacer va a ser introducir el dilatador, que va a ser el que nos permita dilatar el vaso lo suficiente como para finalmente introducir el catéter PICC. Ahí lo tenemos en la imagen. Una vez que el PICC está introducido totalmente, lo que va a hacer va a ser comprobar su permeabilidad, va a extraer sangre por las diferentes luces, en este caso es una línea media de una sola luz, y finalmente lo va a salinizar y heparinizar antes de proceder a su fijación. Dentro de las complicaciones previas o inmediatas, pues podemos tener una lesión nerviosa al puncionar un nervio. El hecho de puncionar el vaso también puede provocar un pequeño hematoma, dolor si no hemos puesto suficiente anestesia local, hemorragia. También a veces nos vamos a encontrar con una dificultad en la progresión de la guía, para lo cual va a ser necesario movilizar el miembro. Una punción arterial accidental, si confundimos o accidentalmente hacemos punción en la arteria en lugar de en la vena. Y luego también arritmias, taquicardias supraventriculares, extrasístoles, a la hora de introducir la guía si lo hacemos en mayor medida de la que lo tenemos que hacer. Como complicaciones ya tardías, pues nos puede aparecer flebitis en ese vaso, obstrucción del catéter, en caso de que no se haya hecho una salinización y una heparinización correcta, trombosis venosa, embolismo aéreo, un mal posicionamiento secundario y en algunos casos también nos puede aparecer infección. Y como criterios de retirada, bueno, pues tendríamos una sepsis que no resuelve con tratamiento antibiótico, infecciones recurrentes, finalización del tratamiento porque el paciente ya no necesite seguir usando ese PICC, una flebitis de grado 3 o 4, extravasación o también una obstrucción total o parcial que ni siquiera con fibrinolíticos podemos resolver. A veces también en pacientes que pues presenten dermatitis o presenten piel atópica, podemos encontrar que el adhesivo del catéter nos hace alguna lesión en la piel. Y bueno, pues por último, como conclusiones tendríamos que decir que la inserción ecoguiada del PICC supone una técnica segura para el personal con numerosos beneficios para el paciente. La canalización del catéter y retirada de la técnica en su totalidad realizada por parte del personal de enfermería nos da muchísima autonomía, y luego también conocer las complicaciones posibles de la inserción del PICC pues puede ayudar a prevenir y a minimizarlas.
Esto sería todo, muchísimas gracias a todos.